La palabra trauma está por todas partes, ¿verdad? La oímos constantemente. Pero claro, su significado real en psicología a menudo se nos escapa. Es una de esas palabras que de tanto usarla a veces pierde un poco su peso. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a meternos de lleno a entender qué es exactamente el trauma desde una perspectiva clínica. Y para hacerlo bien, vamos a seguir un pequeño mapa. Primero, algo fundamental. Cambiaremos el foco del evento a la experiencia. Después, veremos qué ingredientes hacen que una vivencia se convierta en traumática. Exploraremos sus diferentes formas, que hay varias, veremos cómo se manifiesta en el presente y, para terminar, usaremos una metáfora clave que ayuda a entenderlo todo. Venga, vamos a por el primer punto. Empezamos con la idea que probablemente lo cambia todo. Para entender de verdad el trauma, lo primero es dejar de mirar solo al suceso, a lo que pasó fuera. Y aquí está la gran diferencia. Lo normal es pensar que el trauma es el accidente de coche, el desastre natural, o sea, el qué pasó. Pero la visión clínica pone el foco en el cómo, en cómo se vivió esa experiencia por dentro. No es el hecho en sí, sino la respuesta del sistema nervioso de la persona ante ese hecho. Es un cambio de perspectiva total. Y si nos vamos a la definición más formal, la de manual, nos encontramos con esto. A ver, de toda esta frase hay que quedarse con 3 conceptos clave. Desborda, capacidad de afrontar y efectos duraderos. O sea, no hablamos de una mala experiencia sin más. Hablamos de algo que sobrepasa por completo los recursos que tiene una persona en ese momento. La deja inundada, incapaz de procesarlo. Y esto es súper importante, porque desmonta un montón de mitos. El trauma es subjetivo. Totalmente. 2 personas pueden vivir exactamente lo mismo y una desarrollará un trauma y la otra no. No depende de que alguien desde fuera diga, bueno, esto fue para tanto. Y ojo, tampoco tiene que ser un único evento terrible. A veces, el trauma se gesta en una exposición larga a situaciones que, poco a poco, van minando nuestra seguridad. Vale, entonces, si no solo es el evento en sí, ¿qué es lo que hace que una experiencia sea traumática? ¿Cuáles son esos ingredientes psicológicos que tienen que darse? Pues vamos a verlos. Pensemos que son como los 5 ingredientes de una receta muy amarga. El primero, una amenaza percibida. Y digo percibida porque no tiene por qué ser real, basta con que la persona la sienta así. Segundo, indefensión, esa sensación terrible de no poder hacer absolutamente nada para escapar o protegerse. Tercero, un desbordamiento emocional tan bestia que el sistema se colapsa, no puede gestionarlo. Cuarto, la seguridad se rompe, la idea de que el mundo es un lugar seguro se hace añicos. Y por último, y esto es crucial, la falta de integración. El recuerdo no se archiva como algo del pasado, se queda activo. Claro, y como no todas las experiencias son iguales, el trauma tampoco lo es. No hay una talla única para esto. Ahora vamos a ver sus diferentes formas, y esto amplía muchísimo la idea que solemos tener en la cabeza. Por un lado está el trauma agudo. Este es el que casi todo el mundo reconoce, un accidente, una agresión, algo puntual y muy intenso. Pero luego está el complejo, que es el resultado de una exposición prolongada a una amenaza, como puede ser el acoso escolar o el abuso emocional en casa. También existe el relacional, que se da en nuestros vínculos más importantes, por ejemplo, con padres que invalidan constantemente las emociones. Y finalmente, el de desarrollo, que ocurre en la infancia cuando no hay un entorno de protección emocional, y esto, claro, interfiere en cómo se forma la persona. Aquí viene el punto clave. Como esa experiencia traumática no se integró bien, no se guardó en la caja de los recuerdos del pasado, sus efectos no se quedan ahí, siguen saliendo. Son como ecos del pasado que resuenan con muchísima fuerza en el presente, en el día a día. A nivel emocional, ¿en qué se traduce? Pues puede ser en un miedo, una vergüenza o una culpa que parece que no se van nunca. O justo lo contrario, una sensación de vacío, de estar como anestesiado por dentro. También son muy comunes las explosiones emocionales que parecen no venir a cuento, o una dificultad enorme para regular los sentimientos. Es lógico, el sistema nervioso sigue en alerta máxima. Y a nivel de pensamiento, es como si la mente se quedara en bucle. Pueden aparecer imágenes o pensamientos sobre lo que pasó de forma intrusiva, sin quererlo. Se desarrolla una hipervigilancia, que es estar siempre escaneando el entorno en busca de peligros. Y claro, con la mente en ese estado de alerta constante, es casi imposible concentrarse o estar en calma. ¿Y el cuerpo? El cuerpo tiene memoria. Y vaya si la tiene. El trauma se queda grabado físicamente. Puede manifestarse como una tensión crónica en los hombros, en la mandíbula, dolores de cabeza, problemas digestivos que no tienen explicación médica. También son súper comunes las pesadillas, el insomnio y una respuesta de sobresalto exageradísima. El cuerpo sigue actuando como si el peligro estuviera a la vuelta de la esquina. Y por supuesto, todo esto dinamita la forma de relacionarse.
puede generar una desconfianza de base hacia los demás que hace muy difícil crear vínculos seguros. A veces se evita la intimidad a toda costa, o al revés, se cae en una dependencia muy fuerte. Y esa sensación de sentirse diferente, desconectado del resto del mundo, es también una consecuencia muy común. Muy bien, pues para terminar y para atar todos estos cabos, vamos a usar una metáfora muy potente que creo que resume a la perfección la esencia de lo que es el trauma. La mejor forma de entenderlo es pensar en una herida física, una que nunca llegó a cicatrizar. Pues esto es igual, no es un recuerdo que está guardado en el pasado, es una herida que sigue doliendo, que sigue sangrando aquí y ahora. El sistema nervioso continúa activado, respondiendo a una amenaza que ya no está, pero que para el cuerpo y para las emociones se siente tan real como el primer día. Y esta es la idea clínica definitiva, el mensaje clave. El problema no es simplemente tener un mal recuerdo. El verdadero meollo de la cuestión es que la respuesta de lucha, de huida o de congelación que se activó en el cuerpo en ese momento nunca se completó. Esa energía se quedó atrapada en el sistema. Y es esa activación, que no se ha resuelto, lo que provoca todos los síntomas. Y claro, esto nos deja con la pregunta del millón. Si el problema no está realmente en el pasado, sino en una respuesta que sigue viva, que está activa en el aquí y en el ahora, la gran cuestión es, ¿cómo se ayuda al sistema a entender por fin que el peligro ya ha pasado?